Entonces, para entender un poco lo que dice el Patach Eliyahu, para el que no sabe, Patach Eliyahu es, literalmente Patach Eliyahu quiere decir abrió Eliyahu. Abrió quiere decir, es una forma común en la que el Zohar o el Tikkunei Zohar empiezan sus enseñanzas, diciendo Patach Eliyahu, Patach Rabbi Shimon, Patach Rabbi Elazar. Patach quiere decir abrió, en otras palabras, empezó a dar un discurso cabalístico, una disertación, una enseñanza. Y aquí Patach Eliyahu, que es una famosa enseñanza que Eliyahu se refiere a Eliyahu Anabí, el profeta Eliyahu. Esto es una enseñanza del Tikkunei Zohar, un libro de Kabbalah muy profundo, que no es el Zohar, es el Tikkunei Zohar. El Tikkunei Zohar son 70 explicaciones distintas sobre Bereshit, sobre la palabra Bereshit, que es la primera palabra de la Torá. Hay 70 explicaciones, 70 distintas formas de entender un concepto según la Torá. Y en la parte mística de la Torá, en la parte cabalística también es lo mismo, este concepto se aplica y hay 70 formas místicas de entender a la palabra Bereshit solamente. Imagínense, solamente una palabra se puede entender de 70, interpretar de 70 distintas maneras. Bueno, en este libro, Tikkunei Zohar, hay un discurso cabalístico que se llama Patach Eliyahu, que está basada en una enseñanza de Eliyahu Anabí, y ahí habla sobre el concepto de las Sefirot, ¿sí? Para el que está escuchando esta clase tiene una idea un poco de lo que son las Sefirot. Son las 10 emanaciones, las 10 energías que son las utilizadas para crear al universo, para crear al mundo, desde los mundos espirituales. En cada uno de los mundos espirituales, 4 mundos espirituales, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiya, inclusive en Adam Kadmon, que es el mundo que existe pero no existe. En otro momento lo vamos a explicar. En todos estos mundos, inclusive en nuestro mundo físico también, y dentro de la anatomía del alma del ser humano, existen 10 sefirot, 10 energías distintas. Son la estructura del universo. Y estas 10 sefirot en el Tikkunei Zohar, en Patach Eliyahu, son llamadas tikkunim. En arameo tikkunin, en hebreo tikkunim, literalmente quiere decir arreglo. Y la pregunta es, ¿por qué estas 10 sefirot se llaman arreglos? Para entender por qué se llaman arreglos, utilizaremos la técnica para una técnica de enseñanza de misticismo, de Kabbalah, que radica en utilizar analogías del mundo físico, del mundo material, del mundo humano, y eso incluye el cuerpo humano, la emoción humana, el intelecto humano, la capacidad de habla humana, analizando inclusive cosas tan materiales como la comida, como cómo funciona el condimentar a una comida, la mezcla de sabores. Todo lo que sea material y podamos relacionarnos porque nos resulta cercano, esos ejemplos utilizamos como analogía para entender conceptos espirituales complejos. Para entender por qué las sefirot se llaman tikkunim, arreglos, también vamos a utilizar esta técnica y lo que vamos a analizar va a ser el alma humana, la anatomía del alma de la persona. El alma de una persona es una entidad indivisible
y en esencia no puede estar constatada por partes, porque partes son divisiones y el alma es una unidad esencial que no se divide y por lo tanto no puede decirse que consta de partes, sí de niveles, después vamos a explicar cuál es la diferencia, pero no de partes. Cuando analizamos el interior, la estructura fundamental de un ser humano, vemos que tiene intelecto y emociones. A grandes rasgos, una persona está dividida por dos grandes dimensiones. La dimensión intelectual y el campo, la división, el nivel emocional. ¿Cuál es la relación del intelecto y de las emociones de una persona con el alma de la persona? ¿Hay alguna relación? ¿Se acercan? ¿Son una misma cosa? ¿El intelecto y la emoción son parte del alma? Si decimos, como dijimos recién, que el alma no consta de partes, porque es una unidad indivisible, entonces tenemos que decir que el intelecto y las emociones no son parte del alma. ¿Y entonces qué son? Y aquí viene el concepto de tikkunim. Son arreglos. ¿Qué quiere decir arreglos? Arreglos se refiere, la palabra arreglos. Si yo, por ejemplo, me quiero arreglar, me pongo, quiero ir a una fiesta, me pongo un reloj bonito, me pongo un collar, me pongo un sombrero, me pongo un arreglo. Eso se llama un arreglo. La definición más correcta sería un accesorio. Un accesorio. Un accesorio que yo utilizo, digamos, un collar bonito, no es parte esencial mía, pero sí está conectado con mí y me afecta a mi emoción y a mi psique. Por eso la gente usa arreglos, accesorios, tienen un efecto, hacen sentir a la persona más bonita, más estética, más presentable, genera un efecto en la persona. Entonces tenemos, por un lado, el accesorio juega el papel externo, desconectado de mí, porque no es parte esencial mía y me lo puedo sacar. Por otro lado, una vez que lo utilizo, tiene un efecto en mí. Esta misma dinámica funciona entre cuerpo y alma y también entre alma e intelecto y emociones. O sea, el intelecto y las emociones son accesorios, son ropas, son vestimentas que el alma se mete dentro de ellas o que el alma se las coloca en ella. Lo que queremos decir por un lado es, ok, el intelecto y las emociones, así como un accesorio, no son parte esencial de la persona, así también el intelecto y las emociones no son parte esencial del alma de la persona. Son solamente accesorios. El alma las utiliza para una cierta función, para expresarse a través de ellos. Pero el alma no es eso, no es el intelecto y no son las emociones. Pero, así como un accesorio que una persona utiliza tiene un efecto en la persona, en el mundo emocional de la persona y en el mundo psicológico de la persona,
Así también el intelecto y las emociones tienen un efecto, tienen una relación, y el alma es afectada por lo que pasa en el intelecto y las emociones de uno. Entonces, no son parte esencial del alma, pero sí son un accesorio. Podríamos decir que es como, así como el cuerpo utiliza, se mete adentro de esta camisa y esta camisa es un accesorio, una vestimenta, así también el alma se mete adentro del intelecto y de las emociones y es como una vestimenta. Hay dos tipos de vestimenta. Hay vestimentas que están separadas de la persona que la utiliza y hay vestimentas que están pegadas y casi como que son uno con el que lo utiliza. Ejemplo de vestimenta distante, una camisa. La camisa es una vestimenta del cuerpo. ¿Y por qué distante? Porque si yo pincho esta camisa, yo no siento, mi cuerpo no siente el dolor. Yo sí siento psicológicamente y emocionalmente el efecto que tiene en mí el ponerme la camisa. Pero a nivel físico, mi cuerpo no siente si yo pincho la camisa. Porque la conexión que yo tengo con la camisa es hasta cierto punto ajena, distante. Hay un efecto, pero no es tan cercano. Hay vestimentas que son mucho más cercanas y pegadas al que lo utiliza. Ejemplo, el cuerpo es también un accesorio, una vestimenta que el alma utiliza. Pero el cuerpo es una vestimenta, que el alma está adentro y la utiliza, es una vestimenta cercana al alma. Y por eso cuando yo me pincho en el cuerpo, mi alma sí se identifica y siente el dolor. Entonces, hay vestimentas que son muy cercanas y son uno. El cuerpo y el alma son muy cercanos. Por lo tanto, cuando mi yo interno decide mover este brazo, no hay un tiempo que tarda entre que yo quiero mover el brazo y mi brazo se mueve. Es inmediato. No hay un proceso de que el brazo piensa si lo hace o no lo hace. Es inmediato. Yo quiero mover el brazo, yo quiero hablar, yo quiero transmitir un concepto. De inmediato sucede. ¿Por qué? Porque el cuerpo y el cuerpo es una vestimenta muy cercana y muy pegada al alma. Por lo tanto, cuando el alma quiere, el cuerpo responde. Y volviendo entonces a nuestro concepto que estamos tratando de entender, dijimos que el alma, así como el cuerpo es una vestimenta, también el intelecto y las emociones son vestimentas del alma. Es decir, no son el alma en esencia. Uno podría pensar que sí porque son muy cercanas. No estamos hablando aquí de una camisa y no estamos hablando aquí ni siquiera del cuerpo, que el cuerpo dijimos está muy cercano al alma. Estamos hablando de más cerca todavía porque estamos hablando ya de adentro. Estamos hablando del intelecto, lo que una persona intelectualiza, la capacidad de pensar conceptos, y estamos hablando del mundo emocional de la persona. Quizás uno podría confundirse y decir, bueno, eso es el alma también. Eso es la esencia de la persona. Y acá estamos aprendiendo de que no es así. Inclusive el intelecto de la persona y las emociones de la persona no son aún consideradas la esencia del alma. Son vestimentas también, es decir, accesorios que el alma utiliza para expresarse. Son muy cercanos y muy pegados al alma, pero no son la esencia del yo, del ser íntimo de la persona.